Voy a ver si creo un grupo de Telegram para pasársela rápido y luego ya lo voy a subir a YouTube para que también estén ahí todos ordenados, ¿no? Si es que tenemos más clases virtuales. Ya. Muy bien. Para lo siguiente que vamos a ver, estoy grabando. Sí. Para lo que vamos a ver ahorita, seguimos todavía en módulo de rotura. La segunda clase, esto va a ser una ayuda para su tarea, ¿no? Y también por si acaso el ingeniero, puede ser que en el examen generalmente preguntan, ¿no? Alguna sección irregular, una sección rara, conformada de varias figuras, van a tener que aplicar esto que es el teorema de Steiner, ¿sí? Que esto es sencillo. Ya lo han visto antes, pero vamos a recordarlo un poquito, ¿ya? Tenemos la inercia, bueno, podemos calcular la inercia de cada figura conocida, como por ejemplo la del cuadrado rectángulo, que sería base por altura al cubo sobre 12, la del triángulo, que no importa cómo esté el triángulo aquí ahorita, ¿sí? Si es este triángulo que está a la derecha o el que está a la izquierda, medimos toda su base y lo que sea toda su base es lo que va a ir dentro de la fórmula sobre 36. Y lo mismo para una circunferencia. Ya, pero estas fórmulas son para las figuras que ya son conocidas y que su eje neutro pasa por el centro de gravedad de la figura conocida, o sea, de la figura solita, ¿sí? Pero generalmente el ingeniero Silvio, como ya saben, daban figuras irregulares y para eso es que ocupamos el teorema de Steiner. Por eso es que aquí tenemos primero la inercia de la figura individual más el área por su distancia, que es la distancia del centro de gravedad de la figura que vamos a analizar al cuadrado. ¿Ya? Esas son las fórmulas primero, que no sé si se quieren agregar también en su formulario, por cualquier cosa también les sirve, ¿no? Pero esto sería solo para una pregunta de examen que pregunte módulo de rotura, si es que pregunta, como en este caso su tarea, sin armadura, ¿ya? Sin armadura, porque ahí ya van a aplicar momento estático y se puede calcular de otra manera más rápida, se puede decir, que aplicando Steiner. Se calcula de una manera más rápida, pero igual se puede calcular con Steiner como ustedes estén más cómodos. Ya, pero si es que no les da armadura en su examen, como a nosotros nos dio el anterior semestre, si no les da armadura, sí o sí tienen que aplicar Steiner para la figura que no sea conocida y casi siempre da algo hueco. ¿Ya? Estas son las fórmulas que vamos a ocupar. Ahora, nosotros tenemos esta figura como les dio de tarea el ingeniero, ¿sí? Nos dio esta sección de la viga, que es rectangular con un hueco triangular en el centro, ¿ya? Aquí no sé, Meet no me deja hacer dibujito. Okay, ya. ¿Ustedes por dónde creen que va a pasar el eje neutro? Si yo tengo una figura, bueno, tengo una viga así, sin hueco, directamente por el centro va a pasar el eje neutro, ¿no? Directamente por el centro de la figura. Ahora, ¿qué pasa yo aquí si yo le pongo un hueco? El centro de gravedad de la figura obviamente va a estar un poco más abajo, ya no va a estar en el mismo, ¿no? Va a bajar un poco y el eje neutro va a pasar un poquito más abajo. Eso es lo que pasa en este caso, ¿sí? Va a bajar. Lo mismo con la otra figura. Si yo aquí le quito un hueco por este lado, el eje neutro baja, ¿sí? Su centro de gravedad baja. Por eso es que no se puede directamente calcular con la fórmula, sino no se puede calcular directamente con la fórmula, sino con Steiner, sí o sí sería con Steiner, porque tenemos que hacer no sabemos exactamente por dónde va a estar el eje neutro, ¿ya? Ahora, no quiero mover, ya. Vamos a denominar área 1
a toda la viga, ¿sí? Y área 2 solo al triangulito hueco, ¿sí? El área 1 yo lo voy a nombrar a toda el área, a toda esta área que tengo acá, ya, toda el área, incluyendo sin considerar el hueco, ¿sí? Como si no tuviera el hueco ahí. Vamos a hacer eso. Y el área 2 va a ser para nosotros este triangulito, solo el triangulito de acá. Ya, esa va a ser nuestra área 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular por Steiner la inercia de toda la viga sin el hueco y le vamos a quitar la inercia de ese triángulo, ¿ya? Esa es la manera más fácil que podemos calcular en vez de, no sé, algunos que hagan cálculos raros. Ya, muy bien. Para poder calcular Steiner, primero necesitamos la altura del eje neutro, ¿ya? Y como les dije antes, lo que vamos a hacer es calcular el área 1, ¿sí? Toda la viga sin el hueco, y le vamos a quitar, por eso está aquí el menos, esto le está restando, no le está sumando. Si lo calculan por separado, por ejemplo, a ver, si yo tuviera aquí para el otro, ¿no? Pueden hacerlo de dos formas, ¿ya? Su otro problema que tienen ahí. Esto lo pueden partir en figuras conocidas, ¿no? Esto lo pueden partir por acá, ¿sí? Y pueden decir que estas áreas son iguales. Esta va a ser un área y la de abajo va a ser otra área, ¿no? Va a ser otra área. Pueden hacerlo así, o también pueden hacerlo de esta manera que yo estoy haciéndolo. Tienen la misma figura, calculan toda el área, así, toda el área, y le restan la inercia solo de esta pequeña área de acá, ¿sí? Y le restan solo esta pequeña área de acá. Pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿sí? Pueden sumarle o pueden quitarle. Eso depende de comodidad de cada uno. Ya. Ahora continuamos. Para el área 1, todos ya saben calcular el área de un rectángulo, base por altura, va a ser 40 por 90, me da 3.600 centímetros al cuadrado porque estamos trabajando en centímetros. Y ¿dónde va a estar su centro de gravedad? A mí lo único que me interesa del centro de gravedad es la altura, ¿sí? No me interesa en el eje X, que sabemos que igual va a estar al medio, pero solo me interesa la altura, el Y. Va a ser 90 sobre 2, me va a dar 45. Ahora, para el área 2, tenemos el área de un triángulo, va a ser base por altura sobre 2, 15 centímetros que es su base, por 12 que es su altura, dividido 2 me da 90 centímetros al cuadrado. Y ahora, para su altura, ojo, esto igual lo voy a recalcar, su altura, ahí está. Su altura va a ser desde la base de la figura, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Dónde está el eje neutro? ¿O dónde va a estar de un triángulo? Este triángulo yo lo voy a partir así, ¿sí? Siempre va a estar, aquí va a ser 1/3 de su altura, o desde la parte de arriba, si lo vemos, 2/3 de la altura total del triángulo, ¿no? Va a ser 1/3 desde abajo o 2/3 desde arriba, ¿no? Entonces, si yo estoy poniendo aquí los 90 centímetros, que es la altura, estoy agarrando todos los 90, y yo quiero aquí el eje neutro, le voy a quitar primero estos 5 que tenemos acá, estos 5,
Y le voy a quitar esta parte de acá también. Y voy a tener 2/3 de 12 que le voy a quitar. 2/3 de 12 es lo que le voy a quitar. ¿Sí? Y me queda todo esto de acá, que va a ser su altura hacia la base. Ya. Por favor. Ya, muy bien. Listo. Ahora, para calcular la altura del eje neutro por donde va a pasar, nosotros reemplazamos simplemente en la fórmula que tenemos ahí arriba. Tenemos el área 1, que es 3.600 centímetros al cuadrado, por su altura o su distancia hacia la base, que serían 45 centímetros, menos, porque estamos quitando el área de ese triángulo, es hueco, le estamos quitando, menos 90, que es su área, por 77 centímetros, que es lo que me dio que es su altura hasta la base. Sobre, en realidad aquí sería la suma de las áreas, ¿sí? Pero como estamos quitándole también, estamos quitándole ese hueco, también lo va a restar. Y nos da que el eje neutro está un poquito por debajo de la mitad de la figura, ¿no? Obviamente va a bajar un poquito porque le estamos quitando área a esa viga, ¿sí? Va a ser 44,18 centímetros. Va a ser desde la base de la figura hacia arriba, ¿sí? Ese es el que nos interesa a nosotros. El único que nos interesa o siempre nos va a interesar, porque generalmente trabajamos con momentos negativos, ¿sí? Esta es la parte de abajo es la parte que se tracciona, ¿no? Y si vamos a ocupar momento de rotura, en sí sería el momento, va a traccionar la parte de abajo de la viga, porque vamos a trabajar con momentos negativos, se supone. Ya van a ver más adelante momentos negativos, no sé si van a ver con el ingeniero Silvio, no me acuerdo, pero en H2 sí lo van a ver y van a hacer un decalado y demás cosas. Ya. Ahora, el teorema de Steiner es lo que vamos a aplicar. Entonces, para la figura 1, que sería, como ya les dije, voy a calcular de toda la viga como si no fuera hueca, va a ser su inercia, sí, aquí, su inercia simple del rectángulo que tenemos, va a ser base por altura al cubo sobre 12, más su área, el área 1 aquí sería por la distancia, ¿sí? Ahora, base es 40, su altura 90 sobre 12, ahí no tienen ningún problema. El área ya la calculamos, 3.600. Y ahora, nosotros aquí, la mitad de todo esto, ¿sí? Es por aquí arribita, ¿no ven? Tenemos que 45, ¿ya? 45, ahí es su... ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. Por ahí pasa el eje neutro de la figura solita, ¿sí? Solo del rectángulo. Ya, si tuviéramos, o su centro de gravedad, solo del rectángulo. Ahora, su centro de gravedad del rectángulo, yo quiero esta distancia, ¿sí? Esta distancia que se separan con el eje neutro verdadero, ¿sí? Con el eje neutro de toda la figura. Va a ser 45, que está un poquito más arriba, ¿sí? Todo esto mide 45 desde arriba y 45 desde abajo, menos 44 me va a dar esta distancia de acá, ¿sí? Y ahí tenemos. Y esa distancia tiene que estar al cuadrado. Entonces, coloco todo eso en la calculadora y me da la inercia del rectángulo. Calculamos la inercia ahora del triángulo. Ya. Ahora, para la inercia del triángulo, vamos a reemplazar de nuevo. ¿Cuánto es la base del triángulo? 15. ¿Cuánto es su altura del triángulo? 12. Sobre 36 más el área que ya la calculamos, que sería 90, por, en este caso, nosotros aquí
la altura que tenemos es 77, ¿no? La altura desde la base hasta acá. Hasta acá es 77 centímetros, ¿sí? Le restamos el C inferior, le restamos todo esto y nos va a quedar esta distancia hacia su centro de gravedad del triángulo. Nos va a quedar esa distancia y nos da... Y esta distancia tiene que estar al cuadrado. Nos da la inercia de 97.663,716. Listo. Ahora, para la inercia total de toda la figura, de toda esta sección, vamos a tener la inercia 1 que calculamos sin el hueco y le vamos a restar la inercia 2 que es el hueco del triángulo. Así nada más. Le restamos la inercia 2. En eso consiste el teorema de Steiner. Ahora, restamos esos dos, no tenemos la inercia total en el eje neutro de la figura y con eso ya podemos calcular el módulo de rotura, ya lo podemos calcular que nos da de antes el FC', la resistencia del hormigón, nos da una resistencia de 230. Recordemos que esto, 230 kilogramos centímetros al cuadrado, ya les di la fórmula en la anterior clase, está en el sistema MKS, ¿no? Entonces vamos a ocupar esta fórmula, ¿sí? 2 por la raíz de FC'. Reemplazamos 2 por la raíz de 230 y nos da en esas mismas unidades kilogramos sobre centímetros al cuadrado. 30,33 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Listo. Ahora, para el módulo de rotura a la tracción del hormigón, ojo, eso también es muy importante. Voy a borrar esto de acá. ¿Sí? Este de acá es el módulo de rotura del hormigón a la tracción. O sea, nosotros vamos a trabajar siempre con el que está traccionado, ¿sí? Con la parte de abajo, o sea, con el C inferior, ¿sí? Con el C inferior. Este de acá. Listo. De aquí simplemente despejamos porque ya tenemos el módulo de rotura. Despejamos porque nos pedía el momento de rotura. Ya tenemos la inercia, ya tenemos la distancia del C inferior y tenemos el módulo de rotura. Simplemente es reemplazar y nos da el momento de rotura, nos da eso en kilogramos por centímetro, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ver bien las unidades que estamos trabajando ahorita en centímetros. Y esto lo transformamos a metros y esta sería el momento de rotura. ¿Alguna pregunta? Nada más tienen que hacer en su práctico. Como ya les dije, con la otra figura sería absolutamente lo mismo, ¿no? Sería absolutamente lo mismo. A ver. Si quieren, podemos verlo aquí. Más o menos por ahí. Va a ser así, ¿no? Esta es más o menos su figura que ustedes tienen. Lo que van a hacer es, si quieren, pueden calcular directamente la inercia de toda la viga, ¿sí? Y le restan después la inercia solo de este cuadradito. Tienen que hacer absolutamente lo mismo, solo que ya es la misma fórmula para los dos. O si quieren pueden hacerlo al revés, ¿no? Bueno, ya lo borré. Pueden hacerlo de la otra manera, como les dije, depende de su comodidad de cada uno. Calculan la inercia de esta figura de acá, la cortan por acá. Y calculan y le suman
ya no les restan, les sumarían la inercia de estos dos cuadrados, ¿no? Que supone que son simétricos. Sería el área de un triángulo por 2 nada más. Perdón, de un rectángulo por 2. Y suman sus dos inercias de los dos. Eso sería todo para la ayudantía de hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, ahí terminaría la ayudantía para su tarea. Ya después, la siguiente clase, vamos a ver concreto en el estado elástico, con armadura, que ahí sí o sí trabajamos con armadura, y la tensión admisible. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. Voy a crear un grupo de Telegram y ahí voy a subir la ayudantía para los que no asistieron. Voy a avisar eso en el grupo. Ya para que lo puedan volver a ver los que necesiten.